Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a celebrar el día de San Valentín, o sea, el día de la amistad y del amor, preparando unas deliciosas fresas cubiertas de chocolate. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: 12 fresas, el tamaño usted lo escoge, 8 onzas de chocolate oscuro, 8 onzas de chocolate blanco, este viene en barras, chispitas de chocolate, chispitas de colores, y esta es una azúcar pues con color rojo. También vamos a necesitar agua y vinagre. Aquí tengo 4 tazas de agua fresca y media taza de vinagre. Esto lo voy a necesitar para lavar las fresas. Lo voy a dejar reposar por 5 minutos. Pasaron los 5 minutos, saco las fresas y ahora las voy a pasar por agua fresca, solo para quitarle lo ácido del vinagre. Ahora saco una por una y las voy a secar suavemente, no las vaya a maltratar. Aquí tengo mis fresas bien lavaditas y bien secas. Ahora vamos a preparar el chocolate. En esta ollita tengo 2 tazas de agua y aquí voy a poner el tazón. El tazón no tiene que tocar el agua porque la vamos a preparar con el vapor. Entonces ponemos primero a calentar el agua a temperatura alta para que hierva rápido. Podemos ver que el agua ya está hirviendo. Entonces colocamos nuestro tazón. Puede ver cómo está empezando a derretirse el chocolate. Entonces le bajo a temperatura media y empiezo a moverlo. Puede ver cómo se está derritiendo el chocolate. Entonces continuamos hasta que quede como ralito. Y ahora pueden ver la textura, que ralita se ve. Entonces lo voy a poner en esta taza y voy a esperar a que se enfríe un poco, porque no, si está muy caliente no sirve para cubrir las fresas. Ahora vamos a derretir el chocolate blanco. Lo corto en pedazos más pequeños para que se me haga más fácil. Lo puede hacer de la misma forma del baño María o en el microondas, que es como lo voy a hacer en este momento, porque hay dos opciones. Usted escoge cuál le conviene. Ahora este chocolate lo voy a poner al microondas por 30 segundos. 30 segundos y empieza, mire, aquí abajo a derretirse. Entonces lo mezclamos y lo ponemos 30 segundos más. Lo mezclamos nuevamente y todavía hay pedacitos que están sólidos. Entonces lo voy a poner 20 segundos. ¿Puede ver? En total fueron 80 segundos. O sea, 1 minuto con 20 segundos. Ahora lo voy a pasar a esta taza para empezar a trabajar con las fresas y reservo la otra parte. La guardamos. Podemos coger las fresas solo de las hojitas, de esta forma. Y las reservamos en un papel engrasado, espelmado, de este wax paper. Y lo mismo hacemos con el chocolate blanco, ¿eh? Está tibio, creo que se puede usar. Qué rico. También con un palillo podemos, primero por la puntita,
Después por la parte plana le recogemos las hojas, lo introducimos en el chocolate. Hay que esperar que escurra un poco. Lo volteamos. Le vamos a echar chispitas. Y aquí con estas otras fresas que vienen en esta cajita plástica, la pongo aquí y va para la refrigeradora porque quiero que se me sequen rápido. Ahora lo vamos a hacer con el chocolate blanco. Una vez bien escurrido el chocolate, lo vamos a decorar de la misma forma. Ahora lo llevamos a la refrigeradora. A estos que no les puse palillos, los vamos a decorar así, miren. Ya blanco con el chocolate oscuro. Y va para la refrigeradora nuevamente. El chocolate que me sobró lo voy a reservar en este bote. Cuando lo vuelva a necesitar, hago el mismo proceso, ya sea el microwave o en baño de María. Ok, my friends, ¿cómo lo vamos a presentar? Miren que aquí, obvio, está plano, pero lo presentamos así. Igual, la cara bonita encima. Ya están bien helados. Entonces los podemos agarrar, cortarle las hojitas. En esta parte que quedó sin chocolate, le vamos a agregar un poquito de este chocolate. Y lo dejamos que se seque ese chocolate, que va a ir para abajo. Este es blanco. Lo cubrimos con chocolate blanco, la parte de abajo. Y esperamos que se seque. Mire que sacándole las hojitas se me quebró. Entonces solo le agrego un poquito de chocolate para tapar donde estaban las hojitas. Y ahí de paso le va a servir de pegamento. Ahora los voy a guardar en esta cajita. Ok, my friends, llegó la hora más deliciosa de este video, que consiste en probar nuestras deliciosas fresas cubiertas de chocolate. Wow. Tan jugosas estas fresas. Son aciditas, pero lo dulce de chocolate es así irresistible. Bueno, a prepararlo, fácil de hacer. Siga estos pasos, no se arrepentirán. Nos vemos en el próximo video. Bye.